Mi querido Alfonso Gómez Rossi, moros contra cristianos, la primera cruzada proclamada por el Papa Urbano II allá en la Francia de 1095. Querido amigo, desde entonces el conflicto entre Occidente y Oriente, el crecimiento del Islam hacia Europa y que todavía en nuestros días provoca diferencias entre los países que profesan ambas religiones. Mi querido Alfonso Gómez Rossi, buenos días. Hola, buenos días. Es la tradición occidental que en este día se conmemora el comienzo de las cruzadas, pero sería poco exacto decir que así fue, porque sabemos que casi desde que empezaron los musulmanes a conquistar Iberia, los asturianos empezaron el proceso de reconquista, ¿no? También en Sicilia había un conflicto entre cristianos y musulmanes y entre el Imperio Bizantino y el Imperio Árabe. Pero esta fecha va a ser crucial para la cultura occidental, entendiéndose como Inglaterra, Francia y Alemania, porque para ellos es el comienzo de las hostilidades con el mundo musulmán, ¿no? Ahora bien, ¿qué fue lo que orilló al Papa Urbano II a proclamar la cruzada en un día como ayer, pero de 1095, y hoy comenzó la cruzada en 1095? Bueno, pues durante la Edad Media, estamos hablando de justo la mitad de la Edad Media, había habido una serie de conflictos en Europa entre el papado y el Sacro Emperador Romano Enrique IV, ¿no? El conflicto rayaba sobre todo en la investidura y la facultad que tenía el Papa de escoger o no los obispos. El emperador alemán aseguraba que él tenía el derecho de escoger a los obispos y los arzobispos en caso de que se requiriera, ¿no? El Papa, a final de cuentas, no estaba de acuerdo con esto y había tenido una serie de conflictos con el emperador. A la vez había tenido conflictos con el rey de Francia, que había llegado a casarse de manera bigámica, ¿no? Porque ya estaba casado con otra mujer, con una mujer de apellido Montfort, ¿no? Entonces, el Papa estaba enemistado con Francia y Alemania en ese momento. Aparte de eso, el Imperio Bizantino tenía un nuevo rey, más bien un nuevo emperador, que era Alejo I de la Casa de los Comenos. Alejo I tenía una serie de conflictos dentro de los territorios bizantinos en el que los nobles no estaban de acuerdo con su reinado y cada año había tenido que enfrentarse a los nobles en diferentes partes del imperio. Aunado a esto, otro imperio, en Medio Oriente, liderado por los turcos selyúcidas, había conquistado ya grandes partes de la península de Anatolia y había tomado Tierra Santa. Ahora bien, Tierra Santa ya había sido ocupado por poderes musulmanes bajo el Imperio Árabe, pero esto no había causado gran resquemor en las culturas occidentales. Pero ahorita lo que el Papa Urbano II lo buscaba era justamente la unificación europea y dejar a un lado los conflictos bélicos que habían enfrentado los franceses y los alemanes. Una de las grandes ideas que se le va a ocurrir a este Papa va a ser justamente la idea de la cruzada. La idea se la va a dar el emperador bizantino Alejo I, que va a mandar al concilio de Piacenza una petición para que el Papa lo apoye para luchar en contra de los turcos selyúcidas. Ahora bien, Alejo lo que buscaba era apoyo también para él mismo, porque lo que él quería era que las fuerzas cristianas occidentales lo ayudaran a reconquistar los territorios bizantinos y él sentía que no tenía la fuerza para enfrentarse a los nobles y también a los turcos. Al Papa le interesó esto porque justamente 50 años antes, en 1054, se había dado un cisma dentro del cristianismo. Las iglesias de Oriente ya no reconocían al Papa como su jefe y tomaron un camino distinto y se formaron las iglesias que ahora conocemos como griega ortodoxa, búlgara ortodoxa, rusa ortodoxa, ¿no? Entonces, el Papa tenía un interés aquí también en hacer una alianza con el Imperio Bizantino que ayudara a incrementar el poder de la Iglesia Católica. Entonces, él toma viaje a Francia y en el concilio de Clermont, donde reafirma la excomunión del rey de Francia que estaba casado de manera bigámica, ¿no? Hace una invitación a través de un discurso a los presentes para que participen en la cruzada, ¿no? Esta cruzada tiene la finalidad de liberar a la Tierra Santa del imperio de los turcos selyúcidas. Aquí lo que vende el Papa es la idea de que estos territorios por los que cruzó o por los que caminó Cristo, sus apóstoles y la Virgen María, estaban siendo profanados por los musulmanes y estos territorios debían ser rescatados nuevamente para el beneficio de la Iglesia Católica. Ahora bien, se proponía que a cambio de participar en esta cruzada, el Papa otorgaba una indulgencia
que ayudaba a que las personas que habían cometido pecados fueran liberados de esto y no tuvieran que pasar tiempo en el purgatorio o no fueran al infierno. La idea entonces era que en lugar de peregrinar a Tierra Santa como se hacía hasta ese momento, se combatiera en Tierra Santa y se liberaran esos territorios de los turcos selyúcidas y se pusieran bajo el patronazgo de la Iglesia Católica. Hay 6 versiones de este discurso. No sabemos exactamente lo que dijo el Papa, pero hay historias que afirman que los presentes dijeron que Dios así lo deseaba, o se afirma el uso de la indulgencia, cosa que confirma el Papa Urbano II en una carta que le manda a los catalanes, en el que afirma que promete la indulgencia, es decir, que las personas que vayan a Tierra Santa a luchar en contra de los musulmanes, cuando mueran, irán directamente al cielo. Esta es la versión oficial. Generalmente se entiende también que las personas que estaban interesadas en ir a la cruzada participaron porque querían también adquirir bienes y riquezas. La mayor parte de las personas que van a participar en esta primera cruzada van a ser hijos segundones de la nobleza que no tienen derecho al trono. Para ese momento en Europa ya se había instituido el sistema de primogenitura, en el que el hijo mayor se quedaba con todo y los demás no recibían nada de herencia. Entonces, la proclama del Papa, por un lado, garantiza la salvación de las personas, pero por otro, las personas que no van a heredar nada de las familias nobles deciden que participar en la cruzada puede ayudar a incrementar su fortuna. La llamada del Papa entonces anima a los hijos segundones a participar en esta cruzada y se planea que para el 15 de agosto de 1096 los cruzados se van a congregar en la ciudad de Constantinopla, la actual Istambul, y de ahí van a partir para la conquista de Jerusalén. Ahora bien, hay una cruzada de los pobres que es liderada por un señor que se llama Pedro el Ermitaño. Y esta cruzada es el antecedente de la cruzada de los ricos o de la nobleza. Esta cruzada va a llevar a gente de todas las clases sociales y la idea de Pedro el Ermitaño es que si Dios está de su lado, pues sin duda van a conquistar Tierra Santa. Entonces congrega a un montonal de personas en la región del Rin en Alemania y van a pasar por las ciudades de Worms, de Münster, y van a cometer una serie de masacres en contra de la comunidad judía que vivía en esas ciudades. La justificación de estos cruzados era que justamente para qué ir tan lejos a Tierra Santa para luchar contra los herejes o la gente que no creía en Cristo, si ya en esos territorios había judíos que no creían en Cristo y que debían ser exterminados, de acuerdo a la filosofía de ellos. Entonces empiezan una serie de progromos en contra de los judíos en esas ciudades y fueron terribles, ¿no? En un caso, una ciudad, para que no fueran invadidos por esos cruzados, masacró a los judíos antes de que llegaran ellos, con la finalidad de evitarse los destrozos que hacían estos cruzados. Estos cruzados, liderados por Pedro el Ermitaño, llegan a Istambul y el emperador los ve como un problema y los manda lo más rápido posible a Nicea, donde van a ser masacrados, ¿no? Posteriormente llegan en 1096 los cruzados liderados por los nobles, entre ellos Godofredo de Bouillon, y van a empezar la serie de conquistas con el emperador bizantino. Ahora bien, aquí hay una visión distinta de los dos. El emperador bizantino Alejo I quería que le hicieran, que juraran que iban a defender los territorios a beneficio del emperador, pero los nobles segundones lo que querían era conquistar las tierras para su beneficio personal. Entonces no quieren hacer el juramento ante Alejo y algunos de los cruzados no hacen el juramento con la finalidad de quedarse con territorios en lugar de restituírselos al Imperio Bizantino. Vamos a ver que en Nicea los cruzados participan en la conquista de la ciudad, pero son traicionados por los bizantinos que hacen un acuerdo en lo oscuro con los turcos y conquistan la ciudad y no les dan parte ni ningún beneficio a los cruzados. Por lo tanto, los cruzados ya no se sienten obligados a darle parte de lo que estaban conquistando a los bizantinos. Pelearán en Damasco y finalmente llegarán a Jerusalén, donde van a ganar en 1098 y se va a constituir el reino de Jerusalén, gobernado por Godofredo de Bouillon, que morirá al año siguiente, ¿no? Pero eso da por terminada la primera cruzada, que va a ser muy importante en la historia porque sigue siendo el antecedente de las guerras que se dieron a partir del 11 de septiembre, ¿no? De hecho, George Bush será altamente criticado por decir que es una cruzada, porque la cruzada significa una guerra religiosa en contra de un grupo islámico, ¿no? Pero es algo que permea la cultura actual, ¿no? Y bueno, va a transformar a Europa. De hecho,
el discurso del Papa Urbano II en Clermont va a ser uno de los discursos más importantes de la historia porque cambiará el curso de la historia para siempre. Y las guerras por religión, mi querido Alfonso Gómez Rossi, que lamentablemente siguen imperando en nuestro mundo, a pesar de todas estas experiencias que desde el 1095 se han vivido en el mundo occidental, pero especialmente en esta confluencia entre Europa y Asia y entre el Islam y el cristianismo, especialmente entre la iglesia ortodoxa, las iglesias ortodoxa y católica. Y esa disputa territorial, querido amigo, todavía persiste y lamentablemente la seguiremos viendo. Ahí está el caso de Israel y todos sus conflictos, etcétera, etcétera, etcétera. Amigo, muchísimas gracias por conectarte hoy con nosotros. ¿Dónde te hallamos? En Facebook como Alfonso Gómez Rossi. Muchas gracias. Y ahí te buscamos. Gracias, Fofi. Gracias.